La historia de la yerba mate, la Ilex paraguariensis, comienza aproximadamente o comienza antes de la llegada de los españoles. Los aborígenes guaraníes ya conocían la existencia de esta planta y la consumían como infusión o masticándola, mascándola. Es así que cuando llegan los jesuitas, cuando llegan los conquistadores, ya descubren este hábito. Y entre otras cosas, lo continúan o apoyan esta forma de consumo de la yerba mate de parte de los aborígenes porque en determinado momento era un paliativo ante una epidemia de aquellas primeras etapas de la colonización que era el alcoholismo. Entonces, bueno, se puede decir que la yerba mate está presente en esta región de la selva paranaense que abarca Misiones, parte de Brasil y del Paraguay desde la época precolombina. O sea, hay que ir muy atrás en la historia, digamos, del continente para encontrar los orígenes de la yerba mate. El cultivo sistemático de la yerba mate comienza aproximadamente a principios del siglo pasado, estamos hablando de 1914, 1916, cuando las primeras plantaciones se realizan en Misiones y en el noreste de Corrientes por las características del clima y del suelo. Antes de esto, en la época de la colonización y antes del cultivo sistemático, lo que se hacía era extraer la yerba mate de la selva, y armaban excursiones, expediciones a la selva donde se armaban los campamentos, se extraían las ramas, las hojas de los árboles y después se comercializaba. A partir del cultivo sistemático, lo que se hace es el desarrollo de las plantaciones, donde bueno, ya se realiza toda una tarea de cosecha de forma sistemática, como lo dice la palabra, para el posterior proceso de industrialización, pero realmente es una actividad que tiene prácticamente un siglo, digamos, de la manera en que la conocemos actualmente. La zona productora abarca la provincia de Misiones prácticamente en su totalidad y el nordeste de Corrientes. En Misiones cultiva el 85% aproximadamente de la extensión de yerba mate y el 15% restante de Corrientes. Estamos hablando aproximadamente de 200.000 hectáreas cultivadas de yerba mate en la República Argentina. La yerba mate se desarrolla en viveros a partir de semillas y ejemplares seleccionados. Se producen los plantines en los viveros, cuando tienen un año se los lleva a campo, se produce lo que se dice el trasplante y allí, una vez que se desarrollan a partir de los 4 o 5 años, se hacen las primeras podas o cosechas. La cosecha es una poda porque la yerba es un árbol, se hace entre los meses de abril y septiembre, entonces a los 4 o 5 años la primera poda de formación. Esas hojas que se extraen ya sirven para el proceso de yerba mate. Y es así que una vez que empieza en producción, anualmente se realiza la cosecha. Esto pasa a la secanza, las hojas son llevadas a los secaderos, donde se le extrae la humedad. Después se produce una molienda gruesa, se obtiene la denominada yerba mate canchada y esta se estaciona. Puede ser un estacionamiento acelerado, natural, que puede variar de los 6 meses hasta 2 años aproximadamente. Cuando termina el estacionamiento, donde se unifica el color, el sabor de la yerba mate, se produce la molienda fina, el envasado, el estampillado, la estampilla fiscal que provee el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el envasado y llega a las góndolas de los consumidores. Estamos hablando entonces que la yerba que estamos consumiendo hoy probablemente haya sido cosechada por lo menos hace un año atrás.